¿Será la espiritualidad simplemente una locura, sin sentido, alguna neurosis grave, una proyección de temáticas infantiles, como parte de la psicología cree? ¿O será la espiritualidad un tema realmente central en la evolución de un ser humano? Entonces hoy día te quería hablar un poquitito sobre la espiritualidad, que es un tema muy importante para la psicología transpersonal, pero en particular sobre el emerger de la espiritualidad y lo que se llaman crisis psicoespirituales. Entonces, no sé si te habrás dado cuenta, tal vez te ha pasado a ti o conoces gente que de pronto empieza a entrar en un camino personal, un camino de autodescubrimiento, de curación, de transformación. Y el emerger en este proceso de autoentendimiento, de reevaluar la realidad, de poder comprendernos dentro de la realidad, ocurre de diferentes formas. A veces ocurre como se llama un emerger espiritual, que es algo muy deseable, ¿no? Uno quisiera que cualquier persona pueda tener un gusto del misterio, de la belleza, de la profundidad, de la sacralidad de la vida, de lo que significa realmente estar vivo en este momento, en este lugar, en este planeta, ¿no? Entonces, darse cuenta de eso en un nivel profundo le da mucho significado a la vida, va cambiando tus valores y también tu identidad. Empiezas a entenderte, a recomprenderte de una forma diferente. A ese proceso gradual, paulatino, agradable, deseable, esperable, usualmente le decimos el emerger de la espiritualidad. Y si bien no le ocurre a todas las personas, es algo bastante común. Y lo que hemos visto en la psicología es que cuando una persona tiene un despertar espiritual, esto tiende a traerle felicidad, sentido y un sentido también de pertenencia en la vida, en un contexto mucho mayor, ¿no? Dentro del universo, la naturaleza. Nos explica, nos permite entender mejor em, quiénes somos nuevamente, dónde estamos y también implica un alineamiento con la realidad que nos va llevando como hacia la sabiduría, hacia el amor, hacia el entender. Entonces eso es el emerger de la espiritualidad y aparte de ponerle más meditación, más cursos, más aprendizaje, en general no hay mucho más que hacer. La persona está en su propio camino de autodescubrimiento y está feliz con ese camino. Eso es lo común. Sin embargo, no es tan poco común que a veces este despertar se vuelva o comience como una poderosa crisis psicológica y espiritual. A ese proceso abrupto, repentino, inesperado, eh, deseable, pero que a la persona le puede parecer en ese momento eh, demasiado, ¿no? Hablamos para describir eso como una emergencia espiritual o una crisis psicoespiritual. Entonces, obviamente, cuando se despierta la espiritualidad, esta comprensión, se abre el mundo interior y se despliega de una forma muy rápida, ese proceso puede traer un desafío al ego de la persona, a la identidad. De pronto cambian todas tus formas de ver la vida, de entenderte y entender la vida misma también. Cuando eso ocurre de una forma muy abrupta, puede hacer que el material inconsciente que surge el consciente para procesarse, temporalmente desestabilice a la persona o pensemos en la personalidad o en la identidad. Entonces, estos procesos abruptos de crecimiento o emergencias espirituales pueden a veces ocurrir espontáneamente, sin que haya nada que uno pueda distinguir de cómo fue que comenzó. Y muchas veces tienen gatillantes o catalizadores muy específicos. La muerte de un ser querido. Bueno, ahora mismo estamos en una pandemia, ¿no? Que es un estresor psicológico mayor que puede empujar a la persona hacia una crisis de comprensión, de entendimiento, de autodescubrimiento profundo, ¿no? Y asimismo la pérdida de un ser querido, trabajar con medicinas psicodélicas o estados holotrópicos a veces, tal vez una práctica espiritual muy rigurosa o sin buena guía, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchas formas en las que podemos entrar sin darnos cuenta en un proceso muy abrupto de transformación acelerada, ¿no? Nuevamente esto llamamos emergencia espiritual. Ahora, estas emergencias espirituales, lo interesante es que ocurren en ciertos patrones definidos, ciertos tipos o categorías de emergencias espirituales. Entonces, cuando si uno conoce bien del despertar de la espiritualidad y luego de las crisis psicoespirituales, puedes tener una comprensión que te ayude a cuando un amigo tuyo, una persona, un cliente, esté en una crisis abrupta, poder ayudarle de una forma diestra. Y probablemente el primer paso para ser un buen ayudante es entender las crisis psicoespirituales. Entonces hay diferentes tipos, como les decía, y un primer tipo, por ejemplo, es eh, simplemente la experiencia mística, un despertar espiritual, ¿no?
y una experiencia profunda de, como que más lo llamaba las experiencias peak, que ocurre una experiencia de comprensión, de apertura, de absorción en la conciencia, de gratitud, de devoción, de misterio, ¿no? Que nuevamente si fuera bien llevada sería un gran regalo, pero si te ocurre en un contexto inadecuado puede generar importantes desafíos, tanto para la persona como para la pareja, familia, amigos, etcétera. Entonces, maltratada, más de alguna persona, teniendo a la base una experiencia bella de simplemente entendimiento novedoso, han terminado medicados, incluso hospitalizados. Entonces, la primera forma tiene que ver con simplemente experiencia peak, ¿no? Experiencia espiritual muy profunda. Luego hay otras formas, por ejemplo, como el despertar de Kundalini, que es otro tipo de emergencia espiritual en la que usualmente hay mucha energía que sube por la espalda, eh, a veces hay sonidos o temblores que ocurren, la persona se va abriendo a conocimientos nuevos, a veces la persona puede sin comprender asumir ciertos mudras, ciertas posiciones físicas, como asanas también, ¿no? Y tiene toda una fenomenología bien específica que te permite decir, esta persona está teniendo una crisis que llamamos despertar de Kundalini. Después hay otras crisis como la crisis chamánica, por ejemplo, que nuevamente tiene otros elementos muy típicos, muy característicos, no más como de muerte, renacimiento, descenso al inframundo, luego un surgimiento hacia el supramundo, etcétera, etcétera. Esta ha sido descrita en la vida de muchos chamanes, en muchas culturas diferentes, y nuevamente es un proceso bastante característico y fácilmente reconocible. Luego hay experiencias, por ejemplo, como la experiencia, por ejemplo, de en la emergencia de un patrón kármico, como la persona empieza a vivir ciertas experiencias que no va comprendiendo, que van desafiándola, y que finalmente, cuando mira hacia atrás, se da cuenta que era la emergencia de un recuerdo como de una vida pasada. Entonces hay libros escritos sobre esto, hay muchas películas también que tú puedes ver, y también tú la puedes discernir o puedes distinguirla a través de ciertos elementos que la componen. Y así son varios tipos, son cerca de 10 tipos de emergencias espirituales específicas que ya con el mero hecho de poder reconocerlas a una persona que está en una crisis poderosa, por ejemplo de canalización, de pronto empieza a comunicarse con imágenes, ¿no? De guías, maestros, ascendidos, etcétera, de una u otra forma, o empieza a canalizar, por ejemplo, escrituras automáticas. Estos fenómenos realmente ocurren, pueden sonar un poco extraños, pero son más comunes de lo que uno podría pensar. Entonces, nuevamente, simplemente con conocer todos los diferentes tipos, cómo es que ocurren, ¿no? Uno puede ayudar a alguien para que pueda entender mucho mejor el proceso y para que esté mucho más dispuesta o dispuesto a colaborar con este proceso. Entonces, si te parece importante comprender la espiritualidad y su emerger, si crees que es importante entender las crisis psicoespirituales, los diferentes tipos, ¿no? Y poder también distinguirlas de la psicopatología, entender cómo ocurren y luego entender también cómo ayudar a alguien a profundizar en ese proceso, a frenarlo un poquitito, a enraizarlo. Tal vez te pueda interesar el módulo que vamos a realizar este 11 de octubre. El módulo tiene una estructura de 5 semanas. En cada semana vas a contar con clases dadas por algunos de los expertos mundiales máximos en el tema de las crisis psicoespirituales y en la psicología transpersonal. Entonces vas a tener clases con el doctor Stanislav Grof, a quien creo que ni siquiera necesito introducir. Y también van a haber clases con David Lukoff, que es un gran psicólogo americano, que fue el responsable de poder ingresar en el DSM-4, en el manual de diagnósticos psiquiátricos, ¿no? Una categoría para las emergencias espirituales, para las crisis psicoespirituales. Él ha escrito más de 80 artículos científicos sobre la psicología y la espiritualidad y es nuevamente un gran experto en esta temática. Y también vamos a tener además clases con Emma Brandon, que es una autora muy reconocida, doctorado también, que ha escrito varios de los libros claves del tema del emerger espiritual y la emergencia espiritual. Y además van a estar haciendo algunas clases conmigo y algunas horas de preguntas y respuestas también. Entonces, como decía, cada semana van a haber videos y lecturas que tú vas a hacer por tu propio lado, por tu cuenta, y también van a haber preguntas para ir profundizando tu propio aprendizaje. Además vamos a tener grupos de comunicación donde van a poder ir haciendo preguntas durante la semana, de lo que sea necesario,
Y cada semana nos vamos a reunir durante 2 horas. Una hora para hacer preguntas y respuestas sobre lo que hemos venido trabajando y una hora para hacer trabajo personal de crecimiento para la persona del terapeuta. Entonces ese proceso se va a repetir 5 semanas y completa la parte teórica de este módulo de emergencias espirituales. Este módulo en sí mismo te permitirá comprender la espiritualidad y las crisis psicoespirituales y ayudar de una forma informada y efectiva a alguien que esté atravesando este tipo de procesos. No es necesario ser psicólogo ni psiquiatra para poder ingresar, y este módulo también es parte de la formación internacional en psicología transpersonal y terapia holotrópica del Growth Legacy Training. Si quieres más información la puedes ver en respiracionholotrópica.com. Espero que nos encontremos ahí. Saludos.